interesante porque también como que se guía por su propia moral, cuestiona, pero es un antihéroe también, ¿no? Un poquito. Sí, es un poco un antihéroe, eso es un outsider, ¿no? Alguien que está totalmente fuera, o sea que como que además el haber estado en esta institución psiquiátrica lo marca para siempre, como que de ahí no se puede ya salir nunca más, ¿no? Entonces hay que vivir con esa carga y sobrevivir, porque es un sobreviviente, todo el tiempo tiene que elaborar estrategias para sobrevivir en este mundo, su contacto con el mundo real, en el que él es prácticamente el último eslabón, en el último están aquellos a los que él cuida, él está como en el penúltimo, pero pues tiene que sobrevivir, ¿no? Y también es interesante tener un protagonista que tiene, o sea, este espacio de virtudes y fallas y cómo las lleva y cómo él va influyendo en su entorno, ¿no? Porque parece irreal como en este momento todavía tenemos historias maniqueístas y personajes que no, parece que son muy tendenciosos y son historias que como que te revuelven, y aquí me gustó mucho, es un personaje muy claro en ese sentido, pues todo es un claroscuro, la experiencia de haber vivido algo así además, ¿no? Sí, es un personaje que, sí, como tú dices, se rige por sus propios valores, ¿no? Sí. O sea, y además es un personaje que es como muy proactivo, o sea, él no se queda quieto, o sea, no puede cuando decide llevar a este grupito de locos que él cuida, decide llevarlos al prostíbulo, es una decisión que él toma y que sabe que lo va a llevar al muere, pero no lo puede evitar. Es como que cuando decide algo, lo tiene que hacer así, aunque le vaya la vida en ello, ¿no? Es como que tiene sus principios, sus valores, sus pulsiones. Sí, un criterio pues hecho a partir de sus experiencias. ¿Por qué te interesó una historia así? Porque también es algo muy interesante. Bueno, yo dedico el libro a Kiki, mi hermano, por las ganas de estar juntos un ratito, es así la dedicatoria. Yo tuve un hermano con un tema, con un problema, no de salud mental, pero sí un retraso muy grande, a causa de una meningitis. Él murió cuando yo era una niña y siempre me quedó como esa inquietud de cómo fue, ¿no? Entonces, como esto ya es imposible reconstruir, pues decidí ficcionarlo. Entonces es totalmente una ficción, pues sí, que parte de una vivencia personal, como muchas cosas de la literatura, o sea, muchas historias, creo que es de algún modo no hay escapatoria en ese sentido, o por lo menos desde mi experiencia, incluso como actriz, siempre uno acaba trabajando con uno mismo, ¿no? Claro. Con sus emociones, sus sentimientos, su historia, su sensibilidad, pues no hay otra, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues esto es totalmente ficcional. Sí. Pero sí parte de algún modo de una vivencia. Entonces tuve que ahondar en esa vivencia, imaginármela y pues inventármela todita, ¿no? Fuerte, sí. ¿Nos puedes contar cómo definirías la relación de Aurelio con las larvas, sus 4 pacientes que cuida? Yo creo que ahí Aurelio va teniendo un cambio, porque al principio los ve como un estorbo, aunque, y en parte porque él fue también una larva, ¿no? O sea, él también estuvo internado y él también estaba mal y en algún momento pues mejora un poco, tiene una medicación, logra, esto que decía hace un momento, no logra salir, pero a la vez sube un escalón, ¿no? Dentro de esa jerarquía, porque también es un mundo muy jerárquico. Y entonces al principio él siente rechazo, ¿no? Porque también él fue eso, siente rechazo a eso que él mismo fue. Y luego cuando empieza a pensar en ellos y cómo ayudarlos y cómo, y luego se le escapan y con Kiki establece esta relación que es, pues, de hermanos, como él mismo dice en algún momento, y hasta
hasta nos parecemos, ya podríamos hasta ser hermanos, aunque en realidad no queda claro que ellos no tienen ningún parecido físico, pero él ya encuentra esa empatía que le hace hasta verse parecido a Kiki. Entonces, pues si va creando esta relación totalmente simbiótica con Kiki, ¿no? Y lo que dices, ese rechazo al diferente es algo espantoso, ¿no? ¿Qué definimos como diferente? Un montón de cosas, pero cuando hay una condición de este tipo y que la gente antes ni hablaba y escondía a los niños, y es tremendo, es un dolor muy profundo, ¿no? Es un dolor muy profundo y bueno, yo creo que estamos justamente en una época donde ese tipo de... Hay muchas cosas en el mundo que están mal, pero ese tipo de temas han avanzado en cierto sentido. Claro. Y yo creo que sí, está muy puesto sobre la mesa el tema de la diferencia, de la inclusión, de las minorías, en fin. Y esta historia también apunta en ese sentido, ¿no? Como, no sé, yo no la hice pensando en eso, porque uno hace las cosas porque tiene ganas de hacerlas y después resultan de algún modo, ¿no? Pero yo quisiera que a través de esta historia sensibilizar a la gente, a los lectores en este sentido. Sí, siempre, claro. ¿Nos puedes contar de tus influencias literarias? Tenemos mucha curiosidad. ¿Cuáles son tus autores de cabecera? Fíjate que esa es una pregunta que yo dije, bueno, seguramente alguien me la va a hacer. Mira, yo creo que a lo largo de la vida uno va cambiando sus lecturas. Siempre. ¿No? O sea, la clásica pregunta de qué 3 libros te llevarías a la sí, isla no, desierta. Dios, no. Nosotros es como, ¿cuál yo me llevaría toda la feria. Entonces, pues bueno, yo desde muy joven fui una lectora muy ávida. O sea, me eché todo el boom latinoamericano y de muy chiquita leí. Digo muy chiquita porque yo ahora digo, bueno, tengo... No sé, a los 16, 17 años yo leía Simone de Beauvoir, Dostoyevsky. Wow. Yo vengo de una generación lectora, sí. Hay que decirlo, ¿no? O sea, todavía no había internet, no había, en fin, no había videojuegos, no había... Nosotros leíamos, punto, ¿no? Sí, o sea, eso era lo que, en fin, nos motivaba, y cada nuevo libro era así como un momento maravilloso. O sea, salió el nuevo libro de García Márquez y corríamos así a comprarlo, ¿no? Era así, nos sudaban las manos de la emoción, ¿no? O sea, había esta gran pasión por la lectura. Puedo decir que sí, me ha gustado mucho la literatura latinoamericana. De hecho, también estudié letras iberoamericanas en la UNAM, tengo una maestría. Y en general me gusta mucho la literatura española, todos los autores actuales, tipo Javier Cercas, tipo de autores me gusta muchísimo. Me gusta mucho justo esta mezcla que él hace entre algo que parece como un poquito de autoficción, ¿no? En ciertas novelas. También, en fin, me gusta mucho la literatura española, también la literatura mexicana, pero también esto va cambiando según el momento. Como ahora me metí mucho a investigar acerca de cuestiones familiares, mi familia que vino de Europa, de Austria, mis padres, me he puesto muchísimo a leer sobre la literatura de cuestiones relacionadas con el Holocausto, con la Segunda Guerra Mundial, con el Imperio Austrohúngaro, y entonces he leído mucho también esos autores, a Stefan Zweig. Ahora estoy leyendo un libro muy padre de Philip Sands que se llama Calle Este-Oeste, que también es... En fin, me he metido mucho en esa literatura. Así que bueno, pues creo que pues ha ido cambiando con la vida. No han ido cambiando mis gustos, porque lo que me gustó ahí sigue, ¿no? Pero de pronto uno se clava con un tipo de literatura y de pronto... Sí, va creciendo tu biblioteca, siempre, sí, ¿no? Sí. Ya no sabes, ya los libros en segunda fila. ¿Dónde quedó? Gracias, Verónica, por tu tiempo, de verdad. Y esperamos que sea una muy buena feria
Y que bueno, lo más lindo es cuando uno saca un libro al mundo, lo que regresa a uno, lo que los lectores van a traerte, eso me parece muy emocionante. Sí, yo tengo la experiencia de cómo regresan las cosas mucho más como actriz y estoy muy emocionada de ahora a ver qué pasa en este otro sentido, ¿no? Te agradezco mucho. Con mucho gusto. Gracias.